Recientemente se ha vuelto a publicar su tesis doctoral, que fue un trabajo sobre el habla en la zona de la Cabrera leonesa. Con la perspectiva del tiempo, ¿qué cree usted que ha cambiado en la Cabrera leonesa? Pues ha cambiado muchísimo la vida. Yo viví en la Cabrera para hacer mi tesis doctoral en el año 1945. 6 meses seguidos, viviendo allí, conviviendo con la gente, haciendo los trabajos, sobre todo recuerdo muy bien y muy entrañablemente, y me gusta pensar en ello, cuando hacía las faenas del lino. Después de recogido el lino, cómo se ripiaba, se mazaba, bueno, sabría hacerlo yo creo todavía hoy porque me impresionó muchísimo aquello. La vida entonces era una vida muy humana, muy compartida. Las labores se ayudaban unos vecinos a otros. Yo recuerdo, por ejemplo, la maja en el verano. Pues 6 o 7 vecinos del pueblo se unían a ayudarse unos y otros según los barrios. Entonces el dueño de la maja preparaba una chanfaina, mataba una cordera y todos comíamos allí. Luego se terminaba pues el toque de la pandereta y a lo mejor un baile. Había una humanidad que se va perdiendo, una ayuda mutua, un respeto incluso de unos con otros, una valoración. Ahora se ha hecho más individualista toda la gente. Esas seranos o filandones, allí se llaman seranos, en la noche, en el otoño, en el invierno, se preparaba la fiesta. Cada uno ponía algo de iniciativa de aquella fiesta, de aquel año, algo nuevo, algo que era de ellos. Ahora la fiesta la organiza el ayuntamiento con una subvención de las instituciones, pero vamos, eso es demencial, es algo increíble. Entonces ha cambiado muchísimo. Había pobreza, pero era una pobreza, yo diría, casi sana, ¿eh? No era miseria. Y ahora vamos más bien al dinero. El dinero, el individualismo y la tele. Entonces, y no había reuniones. Sí. Una de las cosas que diríamos que se han perdido en detrimento del bien común es esa forma colectiva de trabajar, ¿no? Sí. Es decir, hoy día se confía mucho más en la administración que en las fuerzas de uno mismo o del grupo humano, ¿no? Esa vida comunitaria, y no solamente para el trabajo o para la fiesta, sino para esos momentos de dolor. Yo recuerdo perfectamente pues ese velar al cadáver de un niño, recuerdo toda la noche, va todo el pueblo, se está allí rezando, compartiendo el dolor con la familia. Hoy día, ¿dónde? Lo llevan a un tanatorio, a kilómetros, ¿no? Sí. ¿Y quién está? Era distinta la vida. Yo cuando me hicieron hija adoptiva de la Cabrera, creo que fue en el 96, yo dije que me quedaba con la Cabrera de 1945 y no con la Cabrera de hoy. Aparentemente más que ha progresado. Más rica, que ha progresado, sí. Más dinero, pero ha perdido unos valores humanos maravillosos, entrañables. Usted, después de cumplida su etapa en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, etapa muy fructífera en la que trabajó con Julio Caro Baroja y con otras personas, ha emprendido una especie de carrera contra el reloj para tratar de salvar muchas cosas en su provincia natal, en León. ¿Corre tanta prisa? Sí, muchísima. Corre prisa. Yo pensaba y sigo pensando, he tenido la suerte de trabajar con maestros extraordinarios, un Damaso Alonso, un Julio Caro Baroja. He recibido mucho y había que darlo también. Y cuando me jubilé vine a León y vi qué aspectos de la cultura tradicional se valoraban, se conocían más o menos. Había que conocerles más, sobre todo a través de la escuela, que eso yo pienso que en este país ha fallado la escuela. Yo recuerdo mis primeros años, pues tenía unos encuentros en el centro de profesores, los jueves, toda la tarde, con maestros, y era la cultura tradicional a través de la escuela. Es eso, tenía muy presente y lo tengo, ese verso de un poeta leonés, González Guerrero,
el hombre sin raíces es de vuelo corto, como el gallo. Y me encantaba al niño pues, que se mostrara esa valoración que no está reñida con el progreso, la cultura tradicional. El progreso está enraizado y si no son modas, no es progreso. Entonces vi los artesanos, esos que yo había leído alguna vez, que en Japón eran los tesoros vivientes del Japón. 20 y tantos artesanos que la sociedad japonesa hacía colas por comprar a lo mejor una vara de la señora Ming para que viviera bien, porque era un lujo tener una vara con aquel telar manual de la señora Ming. Yo dije, pero y aquí en mi tierra, Dios mío, ¿pero cómo es posible estos valores que no se conozcan? Que los que han recibido toda esa tradición manual se van a morir y no va a haber discípulos. Y entonces una de las cosas que más me ha llenado la vida y que más quiero realmente es el Alfar Museo de Jiménez de Jamuz. Jiménez de Jamuz es un pueblo alfarero de tradición de siglos. Ya los alfareros de Jiménez hacían formas más modernas al lado de las antiguas, o se cocía en hornos de propano. Entonces se ha creado el Alfar Museo, se restauró un viejo alfar, con un maestro alfarero que es un fuera de serie, Martín Cordero, trabajando en la alfarería desde los 10 años, y allí pues se hacen las formas tradicionales, se cuece cada 2 meses y medio en el horno de leña, que son unas tonalidades preciosas, el vidriado en el horno de leña, muy diferente de los hornos de propano. Se trabaja en el torno de pie, no en tornos eléctricos, es continuar esa tradición en ese Alfar Museo. Luego yo vi, por ejemplo, en Val de San Lorenzo, un pueblo también textil de tradición de siglos, con una tejedora maravillosa que ha muerto ahora en el mes de enero, a principios de enero, Dolores Fernández Geijo, la tejedora del Val, muy conocida de todos, no solamente por su labor artesanal, sino porque era una mujer que tocaba muy bien la pandereta, que sabía las canciones de su tierra para todos los acontecimientos festivos, una mujer extraordinaria. Y había un batán, un viejo batán. Entonces se restauró ese batán, se puede visitar, se puede ver batanar, se puede ver sacar el pelo de las mantas con los cardos, como se hacía antes, y se podía visitar hasta ahora, hasta enero, el telar de Dolores Fernández Geijo, el telar de Lanzadera. Pero ahí queda el Batán Museo. Y quedan otros artesanos, aunque ya más industrializados, en Val de San Lorenzo. Luego pensé también con algunos amigos, entre ellos Manolo, el que trabaja en el Museo Nacional de Escultura, Manolo Arias, que tendríamos que hacer en Santiago Millas el Museo de la Arriería Maragata, del oficio arriero de los maragatos. Y con él y con Miguel Ángel González, los tres, ideamos ese museo, un poco lo organizamos y ahí está. Quien quiera conocer la vida de los arrieros maragatos puede visitar, todos estos museos tienen un librito también con los textos y las ilustraciones que hay en el museo. Luego pensé en la Cabrera en la que me he sentido siempre tan unida desde mi tesis doctoral año 45. Entonces también organicé el Museo de la Cabrera, un poco enfocado hacia la economía tradicional, sobre todo el cultivo del lino y del centeno. Hay una sala dedicada al lino, con todos los utensilios, con un telar manual también, que no es que esté manejándose el telar todos los días, pero alguna visita especial baja una de las tejedoras que todavía vive, Aurora, de Losadilla, y maneja el telar, con el carro chillón de ruedas macizas, con tantas cosas de los artesanos también, de los herreros o de los carpinteros. Ahí está, en el Museo de la Cabrera. ¿Ha creado usted o ha ayudado a crear? Sí. Incluso en algunos casos me consta que ha construido casi con sus manos 4 museos con una índole especial, porque son museos en realidad monográficos, sí, pequeños. Sí, son muy sencillos. Son muy sencillos. ¿Esa fórmula funciona? Funciona muy bien. Además, sobre todo quienes cuidan los museos, es gente muy enraizada. Por ejemplo, en la Cabrera está doña Olimpia, que ha sido maestra toda su vida, ahora jubilada, que ella incluso hace poco me preguntó: Concha, hay gente que no ha visto hilar nunca en rueca y el uso. Yo tengo una rueca, ¿le parece que si viene alguien y no ha visto, pues yo
y lee con la rueca. Digo, sí. Y ella tiene ahí su rueca, ¿alguien lo ha visto? Maneja la rueca con el uso y enseña cómo se hila, ¿no? O ve, incluso puede manejar ella un poco el telar. Entonces, es gente, el alfarero de Jiménez de Jabot. Es un hombre que ha trabajado toda su vida, que sigue trabajando allí en el alfar, que él hace la cocción. Hay un aprendiz siempre en el alfar que se va sustituyendo uno y otro cada año. Ahora hace 2 años ya que está la aprendiz, es una chica que está en el Alfar Museo. En Santiago Millas pues hay 2 personas del pueblo también que cuidan aquello determinadas horas y que se puede visitar. Allí no hay una actividad para ver, ¿no? Pero hay unos textos, hay unas fotos, hay unos objetos y se puede percibir la vida del arriero Maragato como era. O sea que digamos que es un tema que todavía puede interesar, mostrado por gente convencida de que eso tiene un valor. Esto es. Es que yo creo que en estos museos no puede ser un diplomado por la universidad en etnografía, no. Es una gente del pueblo que vive eso, que lo ha visto, eso se transmite. Es distinto, yo pienso. Sí, es otra forma de verlo. Uno de los temas preferidos en sus investigaciones se ve que es el tema de los viajeros, y particularmente los viajeros del 18 y del 19, que son los que más y mejor aportan a la propia vida española. ¿Qué cree usted que aportan estos extranjeros que llegan a España o a esta zona de Castilla y León o a León en particular? Pues yo pienso que en general en sus escritos, en sus diarios, casi siempre diarios, pues nos van descubriendo a los propios españoles valores que nosotros no habíamos reparado en ellos muchas veces, sobre todo viajeros del 18 y del 19 también. Yo recuerdo un viajero que me lo descubrió Julio Caro Baroja, Gado, un viajero excepcional, que viene a finales del 19 con su mujer, que era profesora en la Universidad de Cambridge, una gran dibujante, conocía muy bien todo el mundo de la naturaleza, traían una máquina fotográfica. Entonces, pues recorrieron, por ejemplo, la zona de los Ancares de Burbia de León. Este viajero dejó cosas interesantísimas de la vida en Burbia a finales del 19. Recorrió también la zona de Riaño, la zona de los picos de Europa, en Cantabria, que se ha hecho ahora recientemente la traducción del libro de Cantabria. Yo con un amigo y compañero, Antonio Carreira, que me ayudó, hicimos la traducción del libro de Gado por la provincia de León. Yo creo que aportan cosas muy interesantes, mucho. Luego también hice una publicación con Antonio Carreira en León, Viajeros por León, del siglo XII al XIX, pero luego también con Salamanca me encargó Ángel Carril, recién fallecido, que hiciera algo sobre los viajeros por Castilla y León o por España. Yo elegí un grupo de viajeros, el título del libro era Si nos vieron, y me pareció también muy interesante lo que encontré, porque es ver no solo de León ni de Castilla, sino también ese viajero que ha ido por otros sitios de España, qué contrastes podemos ver a través de sus diarios del mismo tema, ¿no? Parece que lo más interesante en estos viajeros es si se desvían de los caminos conocidos, es decir, los viajeros que vienen siempre por las rutas tradicionales parece que no aportan mucho más, y sin embargo esos como Gado que salen de las vías tradicionales son los que verdaderamente llegan a lo profundo, ¿no? Llegan a captar, a ver cosas que para nosotros nos pasaban casi desapercibidas, ¿no? Pues estábamos acostumbrados a ello, la gente que vivía, españoles de aquella época. Gado es un ser excepcional, nos lo descubrió Caro Baroja, como digo, el libro lo tradujimos. Otro tema en el que usted ha incidido frecuentemente es el de las colecciones diplomáticas, archivos de los monasterios. ¿Qué hay en esas colecciones que puedan interesar a la persona pues mira, de hoy? Sí, a mí me interesó mucho el leer los documentos antiguos, la historia. Porque, perdón, ¿desde qué época se pueden conservar documentos, por ejemplo, del siglo X? Del siglo X. Entonces a mí me pareció realmente apasionante. Yo venía cuando estudiaba en la universidad en Madrid, los veranos, mientras vivieron mis padres, yo venía todos los veranos y me gustaba ir al archivo de la catedral. Yo me pasaba todas las mañanas, desde las 10 hasta la 1, con don Raimundo Rodríguez, un venerable sacerdote, archivero.
allí, muy mayor. Él me enseñó a leer y yo sacaba unas notas estupendas siempre en paleografía, porque él me enseñó a leer la letra visigótica, que era muy difícil, y es difícil. La carolina es mucho más fácil, ya 12-13. Y yo pues leía muy bien los documentos y me apasionaban los documentos. Me parecía algo increíble el estar viendo cosas de personajes y de temas del siglo X, del XI, del XII, del XIII. Y luego la lengua. Yo había hecho el estudio en mi tesis doctoral del dialecto de la Cabrera Alta, el dialecto y la vida, idioma y etnografía, ¿no? Pero bueno, sobre todo el dialecto. Y yo pensé, pero qué interesante hacer un estudio, vamos, no me voy a comparar con Menéndez Pidal, pero igual que hizo Menéndez Pidal los orígenes del español, ¿por qué no cojo yo de estos documentos una colección y veo el desarrollo del romance, ver del latín al romance, y sobre todo la toponimia, los topónimos que aparecen en los documentos? Entonces seleccioné un conjunto de documentos que había en el archivo episcopal, que trabajaba también los veranos allí, catedral y episcopal, que era de Otero de las Dueñas, un monasterio cisterciense que se funda en el siglo XIII. Y era una colección, pero fascinante, para la lengua. Había documentos, aunque se funda más tarde, pero hay, de las propiedades viene documentación de más atrás, ¿no? Del X. Y empecé a preparar un estudio lingüístico sobre los documentos de Otero de las Dueñas, cosa que todavía no he publicado, pero he publicado otras muchas cosas. Ya preparando todo, alguien había escrito que la fundadora era monja de Carrizo, había salido. Yo me puse en relación con la abadesa desde Madrid, me dijeron que tenían una pequeña hospedería, que podía venir cuando quisiera, y aquellas navidades del 74-75 me vine a Carrizo. Y me encuentro con un archivo impresionante, muy bien catalogado, lo había catalogado Fernández Catón, un gran archivero, estaban carpetas, pero estaba aquello intocado, nadie lo había leído. Entonces empecé a trabajar, me vine una serie de años, todos los meses de agosto, las vacaciones también, parte de las Navidades, parte de Semana Santa, allí en Carrizo. Tenía un permiso del obispo para manejar los documentos, se hicieron fotocopias también y publiqué en el 83 ya 605 documentos del 10 al 13 del monasterio de Carrizo. Y dije, aquí es la gran joya para hacer un estudio lingüístico más completo, cosa que no he hecho todavía. Pero se han hecho 2 tesis doctorales, una en Salamanca y otra en León, sobre esa documentación de Carrizo. ¿Qué tiene esta documentación de Carrizo? La transcripción que yo hice, no son faroles, no, ni mucho menos, es que yo lo hacía desde el punto de vista lingüístico. Entonces, generalmente los historiadores hacen una transcripción desde el punto de vista histórico, más bien, y a veces no se matiza mucho si S cedilla, si S, 2 S. Entonces, para el estudio lingüístico, que eso lo han valorado mucho, ¿no?, los que han dirigido estas tesis sobre esta documentación que yo presenté de Carrizo, ¿no?, que es una documentación con un criterio lingüístico de esto. Entonces, los monasterios, me encontré con unos fondos interesantísimos, no solamente para la lengua, para la historia del monasterio, sino para la historia de aquellas y otras comarcas en que estaba el monasterio. Y para los historiadores es importantísima esta aportación. Luego, ya me acuerdo, cuando se publicó en el 83 la documentación, que son 2 tomos de Fuentes de Estudio de Historia Leonesa, me dijo la abadesa, pero Concha, en el pueblo me dicen que ¿por qué no hace usted la historia del monasterio? Porque lo que ha publicado está en latín y solamente unas páginas usted hablando en general que haga. Y entonces hice la historia del monasterio de Carrizo, vi que había que hacer la de Sandoval, porque eran los mismos fundadores, hice la historia de Carrizo Sandoval, un tomito, tuvo mucho éxito, Ediciones Lancia, y el editor me dijo que le hiciera Gradefes y San Miguel de las Dueñas. Entonces hice el estudio de Gradefes y hice el de San Miguel de las Dueñas también, que son monasterios del Cister. 3 monasterios, San Miguel de las Dueñas, Carrizo y Gradefes, femeninos, con comunidad todavía viva, ¿no? Entre 20 y 30 monjas todavía que hay en estos monasterios. Y me encontré también
con Gradefes, que era una belleza increíble del románico, con un claustro impresionante que no se podía visitar, que estaba lleno de socavones, de paredes caídas, una iglesia maravillosa, y que a veces desde las instituciones se metía dinero cada 2 o 3 años, pero allí no se veía, no se podía visitar aquello, ¿no? Entonces tuve la suerte que Caja España, el director entonces de la obra de Caja España, don Nieto Nafría, se interesó por ello y hicimos la restauración del monasterio de Gradefes, creo que fue en el 93. Realmente yo viví allí 4 meses, 20 días inolvidables, trabajó en la comunidad y hoy día se puede visitar. Y todo eso costó 5,5 millones, que ni 70 millones se hubieran hecho desde otros ámbitos, ¿no? Entonces me he ido encontrando después de jubilada con muchas cosas importantísimas, de valores culturales interesantes, que están ahí y que se nos van de las manos. Como es ahora, a mí lo que me preocupa más actualmente es la arquitectura tradicional. Y eso es urgente, el conocimiento y la valoración de la arquitectura tradicional. Y no es cuestión de millones, no es eso. Es cuestión de unos equipos de trabajo bien cuidados. Yo tuve la suerte de encontrar, y que colaboró mucho con todas mis cosas, el Centro de los Oficios, antes se llamaba Escuela Taller, con una persona extraordinaria, su director, don Francisco Azconegui. Entonces esto me ha ayudado mucho en todas las cosas que he ido haciendo, desde distintos aspectos, ¿no? Que es más importante la práctica que la teoría, ¿no? Sí, sí, sí. Por encima de la teoría de que la arquitectura popular está desapareciendo, hay que tratar de rescatar los valores mejores, los materiales, etc., pero desde una posición como la de, por ejemplo, Azconegui en el taller. Sin más. Yo recuerdo, creo que fue el 96, empezamos a trabajar en La Cabrera con un campo de trabajo de 26 alumnos, se dividieron en 26 días, eran 2 grupos de alumnos en esto. Con a la cabeza el director de la Escuela Taller y yo allí también, en el campo de batalla. Bueno, pues restauramos maravillosamente como modelo en el pueblo de Iruela. Entonces vi que había que crear una asociación y no había que pensar en subvenciones ni en instituciones, que la sociedad tenía que involucrarse. Creamos una asociación, 3 personas, el párroco de Robledo de los Sala, don Manuel Garrido, la dibujante extraordinaria que vive en Cuchillas, Pilar Ortega, y yo. Somos 329 socios, 5.000 pesetas al año. Hemos restaurado exquisitamente más de 20 palomares en las colinas. Hay palomas en muchos de ellos ya. Y con la ayuda también del Centro de los Oficios. Y con 2 obreros del pueblo que saben las técnicas tradicionales, y allí no se utiliza más que arcilla y cal, no cemento gris. La cal es del pozo de cal del Centro de los Oficios. Entonces, las pizarras son pizarras toscas que me hacen una pizarrea de La Baña, no esas pizarras lamidas que se mandan a Europa, no, las pizarras toscas que están allí, que se llenan luego de musgo precioso en los otoños. Y entonces estamos restaurando cosas, no muchas, pero modélicas y con poco dinero. Y luego también se ha interesado a la Diputación de León en restaurar parte del viejo barrio de Forna. Y se ha hecho una restauración que puede ser modélica ya con una empresa, una pequeña empresa, de allí que trabajaron 5 obreros maravillosamente preparados, sobre todo la madera con que se han cubierto los corredores, que estaban todos desmoronados. Es una cosa realmente modélica lo que se ha hecho en Forna. El tiempo se nos ha acabado. Doña Concha Casado, muchísimas gracias por su trabajo y por su presencia aquí. Gracias a vosotros.